Hola clase, buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente para ver un tema fundamental de todo electrónico. ¿Cómo alimento mi proyecto? Conocemos dos métodos o dos circuitos básicos. El rectificador de media onda, que es este que está acá arriba, y el rectificador de onda completa, que es este que está acá abajo. El rectificador de onda completa podemos encontrarlo con dos diodos. Yo aquí he hecho el puente rectificador, que por ahí es el más conocido y el más utilizado. ¿Sí? Vamos a darle play y vamos a ver lo siguiente. Colocaré previamente el osciloscopio en la salida del secundario del transformador, daré un play y veremos. Aquí aparece nuestra señal pico a pico del transformador del secundario. Lo que voy a hacer es primero conectar el circuito del rectificador de media onda, el cual tiene en este caso un diodo y una carga. La carga es para permitir que el diodo sea polarizado. Como vemos, el rectificador de media onda transporta del secundario hacia la resistencia R1 solamente el ciclo positivo. Vemos que en rojo tenemos un 0 o no tenemos tensión porque está apagado. Lo voy a conectar y veremos qué ocurre. Dejémoslo que el simulador nos dé una señal estable. Ya tenemos un ciclo de señal, lo voy a pausar y veamos qué ocurre. Tenemos en azul nuestro secundario, en rojo nuestro rectificador de onda completa. Vemos que aquí el ciclo negativo se ha invertido y ha pasado a ser positivo. El ciclo positivo ha pasado en ambos rectificadores. Rosa corresponde al rectificador de media onda, rojo al rectificador de onda completa. Lo que podemos ver aquí es que las tensiones de pico no son iguales a la del secundario del transformador. ¿A qué se debe esto? A la caída de tensión que se produce en el rectificador de media onda en este diodo, 0,7 volt aproximadamente, y en el puente de diodos, rectificador de onda completa, la caída de tensión en dos diodos. Recordar que por cada rectificación hay dos diodos que se ven polarizados. Entonces vemos que sus picos son menores. Esto nos implica de que la tensión que entrega el transformador en su secundario se ve reducida debido a la caída de potencial en los diodos. ¿Sí? Voy a dar un play y vemos qué ocurre. Voy a conectar el capacitor en el rectificador de media onda. Vamos a esperar que se estabilice un poco. Para mejorar esto, quitaré la visualización de la tensión del secundario y vamos a ver qué ocurre. Veamos que ahora nuestra forma de onda, que teóricamente era un ciclo sí, un ciclo no, ha desaparecido. ¿Sí? Vamos a dar una pausa y vemos qué es lo que está ocurriendo. Fíjense en de que arrancamos por aquí, que seguía la señal, caía y teníamos 0. Fíjense en qué ocurre ahora. La señal obtenida, ¿sí?, en rosa sigue al ciclo hasta el valor máximo y luego hay una pequeña caída. ¿A qué se debe esta caída? A que, como habíamos visto, sobre este ciclo no había señal. Para nuestro mejor entendimiento vamos a hacer lo siguiente. Abramos el rectificador de onda completa, volvamos a hacer un play, conectemos nuestro secundario y veamos qué ocurre. Vamos a dejarlo que haga su ciclo y fíjense en qué ocurrió. Si lo abro, ¿qué ocurriría? Voy a hacer una pausa. Nuestra media onda, ¿qué hacía? Comenzaba aquí, transportaba o permitía pasar la corriente generando esa senoidal, ¿sí?, y caía hasta este punto. Luego no teníamos nada, ¿sí?, y luego volvía a cargar. Fíjense en qué ha ocurrido. El capacitor ahora tiene la cualidad de cargarse a medida que la tensión sube hasta llegar al valor pico, ¿sí? Y que es en este punto. ¿Y luego qué hace? Aquí ya no tiene más alimentación. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? La señal de alimentación del rectificador cae. Ahora, la corriente dada a esta resistencia la daba antes el transformador. Ahora ya no hay transformador para darle
tensión. Antes teníamos 0. ¿Quién la va a dar? El capacitor. ¿Y cómo lo hace? Dando energía y descargándose con una determinada pendiente hasta que vuelva a ser alimentado. ¿Sí? Veamos qué ocurre ahora si yo conecto en una comparación el rectificador de onda completa. Vamos a dejarlo que se reproduzca el ciclo. ¿Y qué ocurrió ahora? Nos aparece algo en particular. Aparecería una señal de forma de onda parecida al de media onda. Fíjense en que acá hay un ciclo que carga, descarga. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a quitar esto, dar un play. Vamos a quitar ahora la señal del secundario. Cut. Y vemos qué ocurre. Lo primero que encontramos es que se carga y se descarga o crece y decrece la señal sobre la resistencia. Como primera medida, si lo pauso, si lo analizo en un periodo determinado, veamos de este pico a este pico, el periodo o el tiempo que tarda sin producirse los picos, si lo comparo con el de una completa, fíjense en que acá hay un pico, acá hay otro pico, acá hay otro pico. Significa que ha cambiado la frecuencia o el periodo de la señal resultante de haber sido rectificada. Cosa que nos está implicando que hemos cambiado la característica de la señal. Por otro lado, vamos a notar lo siguiente. Si miramos, tenemos un pico menor o un valor menor y un valor mayor que se produce tanto en el rectificador de onda completa en color rojo como en el rectificador de media onda en color rosa. Un valor mínimo y un valor máximo. Pero si lo miramos en forma del tiempo, a lo largo del tiempo, ¿qué vemos? Que ya nos hemos alejado del cero. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado un valor de continua, ¿sí?, que está sumado o creado por esta rectificación. ¿Qué nos quiere decir? Aquí tendremos, si lo miramos solito, esto no es una alterna, una señal variante en el tiempo, la rosa y la roja. Pero ¿qué ocurre? Ya no están más referenciadas con el cero del tiempo. ¿Dónde estaría este eje de referencia? Mucho más arriba, si queremos ponerlo centrado como una señal senoidal. Esto nos implica que al rectificar, sea de media onda o de completa, hemos agregado un valor de continua que nos permite haber transformado una señal alterna en una señal continua. Ahora bien, miremos los voltímetros. Fíjense en los voltímetros que hacen. Estos voltímetros van entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Y qué es este valor mínimo, este valor máximo? El valor mínimo es el que está aquí. Y el valor máximo es el que está aquí. O aquí, si hablamos del media onda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aparece una señal continua de un valor mínimo y un valor máximo. Quiere decir que siempre tenemos un valor mínimo. Ese valor mínimo lo dará el circuito. Y el valor máximo lo dará también el circuito. Ahora bien, este valor mínimo, este valor máximo que genera una señal alterna es la señal residual, ¿sí?, que no hemos podido transformar en continua, que viene de la línea de alimentación de 220 volts. A esta señal residual se la denomina ripple o tensión de rizado. Es lo que vulgarmente se ve o se conoce como ruido en la fuente de alimentación. Si yo me tomo la libertad de subir este capacitor en valor, vamos a hacer una brutalidad, 2200 microfaradios, 2200 microfaradios. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a dejar que el sistema se estabilice. Esto lo hará en un periodo de tiempo determinado
por la propia simulación, o sea, el software, vamos a notar algo, que veremos que ese rizado, ese ripple, esa componente o ese residuo de alterna tiende casi a desaparecer. Fíjense en que cada vez está creciendo más hasta que va a llegar a un lugar donde se va a estabilizar. Observen qué ocurre. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver que ya casi no lo vemos, vemos pequeñas variaciones. Vamos a agregarle, ¿sí?, para que veamos qué ocurre con el secundario. Fíjense en qué ha ocurrido. Esto sigue variando, ¿sí?, sigue generando, pero fíjense en que ya casi no hay variaciones entre carga y descarga. Ahora, ¿qué ocurriría si yo lo pauso y en vez de poner un capacitor de un valor tan grande, pongo un capacitor mucho más pequeño? Vamos a hacer 2,2. Y vamos a darle nuevamente el play de la simulación. Vamos a ver qué ocurre. Fíjense que prácticamente con un capacitor tan pequeño, este valor de rizado, de componente de continua, ha cambiado. Ya prácticamente no tenemos componente continua y tenemos prácticamente la señal como si no existiera el capacitor. Esto me quiere decir fundamentalmente que entonces hay una relación entre ese resto de alterno rizado y el valor de continua que yo quiero obtener. Fíjense en que yo ahora he puesto un valor menor, fíjense en cómo se va agrandando este rizado. Podría decir entonces que el rendimiento de la rectificación depende del capacitor, ¿sí?, que acumula energía para que en el ciclo que yo no puedo entregar energía por el transformador, porque estoy por la parte negativa, pues estoy en valores menores al valor de pico, él lo supla. O sea, básicamente esto es lo que se denomina filtro y nos dará el rendimiento de nuestro rectificador. ¿Cómo? Veamos valores. Me tomó el trabajo de extractarle unas tablas de comparación. Tenemos un rectificador de media onda, un rectificador de onda completa, ¿sí? Veamos lo siguiente. Valor medio y valor eficaz, ¿sí? Valor de corriente media, valor de corriente media eficaz en media onda y onda completa. Fíjense con qué nos encontramos. El valor medio o la componente de continua que puede existir es el valor máximo, que es el valor de pico dividido pi, o sea, dividido 314. Y en el caso de un valor eficaz es 2 veces el valor máximo dividido pi. ¿Qué nos da? Nos da una relación porcentual que nos dice lo siguiente, que ese valor medio en el caso de un rectificador de media onda es de un 30, aproximadamente 30%, y en el caso de un rectificador de onda completa, un aproximado de un 70%. Quiere decir que el aprovechamiento de la energía es mucho mayor en un rectificador de onda completa que un rectificador de media onda. ¿Sí? El valor eficaz, ¿sí?, fíjense que en un caso es el valor máximo dividido 2 y en el otro caso es el valor máximo dividido 2 raíz de 2, lo que implica que el denominador, que es el que hace la división, en el valor eficaz es mucho menor, es 1.41. ¿Sí? Esto nos implica que siempre vamos a obtener un rendimiento mayor de la energía que entrega el secundario de un transformador en un rectificador de onda completa. Y por último, esta famosa tensión de rizado. ¿Quién da la tensión de rizado? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuál es lo que nos queda de resto de la rectificación? ¿Sí? Nos lo da la corriente que yo le quiero sacar a la fuente, la frecuencia de trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero un rizado, por decir, quiero una fuente de 12 volt y quiero que
el resto de alterna que quede, ese rizado, debido a la carga y la descarga del capacitor sea pequeña, ¿sí? Yo puedo colocar aquí, digamos que queremos que sea un volt. Yo sé que es un volt. ¿Sé qué corriente saco de la fuente? Sí, porque voy a conectar un circuito electrónico, al cual previamente yo lo he diseñado, lo he ensayado para saber cuánto consume energía. La frecuencia, ¿quién la da? La da el tipo de rectificador. ¿Sí? Muy importante. En el caso de rectificador de media onda son 50 Hz, en el caso de rectificador de onda completa lo mismo, que es el doble. ¿Sí? ¿O cuál será? Veamos exactamente. Fijémonos, acá tenemos un ciclo que, ¿cuánto es? 50 Hz. ¿Está bien? En un rectificador, vamos a ver, vamos a quitar el capacitor en ambos casos y vemos lo que ocurre. Tengo un ciclo sí, un ciclo no, en media onda. Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia de esa señal? ¿Sí? ¿Cómo se determinaba la frecuencia o el periodo? ¿Sí? Se tomaba una señal y se tomaba un punto de referencia y se decía, ¿dónde vuelve a repetirse ese punto? Fíjense si tomo este punto, ¿dónde se repite? Recién se repite aquí. ¿Y por qué digo que se repite aquí exactamente? Porque la señal es una tensión que crece, esta está creciendo, entonces para cruzar el eje del cero, este punto solo se repite acá. Muchos dicen, este punto podría ser, pero en realidad la tensión como está haciendo, está bajando, significa que ese punto, su característica fundamental, es diferente. Acá tenemos 50 Hz, que es la señal de línea. Si hablamos de un rectificador de media onda, ¿qué tenemos? Este punto, ¿dónde vuelve a repetirse? Aquí, ¿sí o no? Por lo tanto, siguen siendo 50 Hz. Pero en cambio, si yo tomo un rectificador de onda completa, ¿qué tengo? Tomamos este punto que está aquí, por ejemplo. ¿Dónde vuelve a repetirse ese punto? Aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia o cuál es el periodo? Si antes teníamos 20 milisegundos, que corresponde a 50 ciclos, ¿sí? Ahora ¿cuánto tenemos? 10 milisegundos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la frecuencia? A menor tiempo, más frecuencia. La frecuencia se duplica. Esto implica de que en un rectificador de onda completa, la frecuencia para el cálculo del rizado y la frecuencia de la señal que nos queda como el resto de la rectificación hace que este valor sea el doble de frecuencia. Por lo tanto, nos permite que a misma capacidad, ¿qué va a pasar con la tensión? Esto es una fracción. Si la corriente es la misma, si la capacidad es la misma, si la frecuencia crece, quiere decir que este valor se hace más pequeño, por lo tanto la B0 en un rectificador de onda completa es mucho menor que en un rectificador de media onda. Espero que esto nos haya servido. Nos veremos en la próxima, donde veremos una opción de una fuente que nos permitirá ocupar menos espacio y alimentar circuitos de poco consumo de energía sin transformador y conectados directamente a la red. En breve veremos cómo es esta cuestión.